Esta historia aún está fresca y me cuesta un poco compartirla. Mi querido perro Caspian fue atacado hace 2 semanas por una criatura terrorífica. Lo vi pasar y lo denuncié al control de animales del pueblo, pero no han hecho nada al respecto. Caspian es un pitbull rescatado y es el perro más manso que se pueda conocer. Nunca se pondría agresivo, a menos que pensara que yo estaba en peligro. Así es como llegó a esta situación. Vivo en Locust, Carolina del Norte, y hay muchos bosques alrededor de mi casa. Aunque vivo sola, nunca he sentido miedo por la noche, porque Caspian siempre me avisaba si pasaba algo raro. No uso vallas eléctricas ni ato a mis mascotas, así que cuando Caspian necesitaba salir, le dejaba salir al patio y le vigilaba desde la puerta. Esto nunca había sido un problema. Hay una gran extensión de bosque en mi patio trasero, pero Caspian estaba bien adiestrado. Siempre volvía cuando le silbaba. Así que hace 2 semanas, cuando vi que se adentraba en el bosque y no volvía cuando yo silbaba, me sorprendí mucho. En ese momento llevaba puestas las zapatillas de mi habitación, porque trabajo desde casa. Tuve que volver a entrar para ponerme unas zapatillas antes de ir tras él. Cogí algunas de sus golosinas de carne favoritas y me las metí en el bolsillo mientras salía por la puerta. Caminé por el bosque unos 5 minutos, llamándole por su nombre y dando palmas, pero no había ni rastro de él. Empecé a preocuparme de verdad. El bosque parecía anormalmente silencioso. No había pájaros cantando ni animales moviéndose. Incluso cuando dejé de hacer ruido, todo seguía en silencio. Esto me inquietó. Caminé un poco más y seguí gritando su nombre. De repente vi algo en la maleza delante de mí. Parecía un lobo, pero mucho más grande. Por aquí hay coyotes, pero no lobos. Los coyotes no son muy grandes. Así que entrecerré los ojos, tratando de averiguar si era solo un perro grande. Al principio iba a 4 patas y no tenía motivos para pensar que fuera algo fuera de lo normal. Recordé que no debes actuar como una presa si ves algo en el bosque. Así que me hice el grande y grité: «Vamos, sal de aquí». Por desgracia, no se movió. En lugar de eso, se giró y me miró directamente. Sus ojos eran de un amarillo siniestro, brillando como los ojos de un ciervo en los faros. Su cara no parecía la de un perro, ni siquiera la de un lobo. La mandíbula era demasiado grande y las orejas parecían más altas, pero los ojos eran lo más aterrador. No podía apartar la mirada. La criatura gruñó por lo bajo y me quedé helada de miedo. Todas mis valientes ideas de gritar para ahuyentarla se desvanecieron. Apenas podía respirar y estaba segura de que podía sentir mi miedo. La criatura olfateó el aire sin dejar de mirarme, y me di cuenta de que probablemente podía oler las golosinas de carne que llevaba en el bolsillo. El corazón me latía con fuerza mientras retrocedía lentamente un paso y luego otro. No sabía qué hacer. De repente, la criatura se levantó sobre sus patas traseras. Se irguió, se agachó un poco pero sobre 2 pies y debía medir 7 pies. Rugió como un oso pardo y saltó hacia mí. Grité y corrí, sabiendo que esa cosa iba a atraparme. No había ido muy lejos cuando oí ladrar a Caspian. Me giré y vi a Caspian salir corriendo del bosque, lanzándose contra la criatura. Grité que no. Mientras observaba horrorizada, Caspian mordió el costado de la criatura, aferrándose con todas sus fuerzas. El monstruo rugió y se abalanzó sobre Caspian, arañándole con sus garras. Sé que parezco un cobarde, pero no podía luchar contra esa criatura. Corrí, silbando a Caspian, esperando que me siguiera. Llegué a la casa y miré hacia atrás. Menos mal que Caspian estaba justo detrás de mí. Saltamos por la puerta y la cerré rápidamente. El control de animales llegó media hora más tarde. Me pasé todo ese tiempo llorando, sabiendo que habíamos escapado por los pelos, cuando uno de los agentes empezó a salir con un palo con un lazo en el extremo. Le dije que eso no iba a funcionar.
Necesitas algo más que eso. Me dijo que esperara dentro. Estuvieron fuera unos 15 o 20 minutos, lo que no me pareció tiempo suficiente. Cuando volvieron no tenían ninguna información. Uno de los agentes insistió en que era otro perro que se había peleado con Caspian. Nada de lo que dijera podía convencerles de que se trataba de una criatura de 2 metros que caminaba erguida. Durante muchas semanas después de aquello, Caspian y yo no nos separamos. No estoy seguro de quién necesitaba más a quién, pero creo que ambos nos necesitábamos por igual. Esperemos no tener que volver a pasar por lo mismo. Esto ocurrió hace bastantes años, en el verano de 1995. Yo solo tenía 7 años ese verano, pero recuerdo todo lo que pasó con mucha claridad. Fue una acampada que cambió mi vida para siempre. Mi familia procede de un pequeño pueblo del centro de Tennessee, y ese verano mi padre decidió llevarnos de acampada a los bosques cercanos a Turkey Creek, en las afueras de Farragut. Era el último año de mi hermano mayor en casa antes de irse a la universidad en otoño. Y creo que papá quería una última acampada con todos nosotros antes de que nuestra familia empezara a dispersarse. Yo era la más pequeña, con 7 años. También vinieron mi hermana de 10 años, mi hermano de 14 y mi hermano de 18, además de mamá, papá y el perro de la familia. La primera noche en el campamento, lo más memorable fue nuestra batalla contra los mosquitos. Hubo un momento en mitad de la noche en que Jax se despertó y empezó a ladrar en el bosque a lo que parecía nada. Papá dijo que probablemente era un mapache o un ciervo y trajo a Jax de vuelta a la caravana para que se calmara. A la mañana siguiente, en cuanto dejamos salir a Jax, corrió directamente hacia la parte del bosque donde había estado ladrando la noche anterior. Quise perseguirle, pero papá me dijo que me quedara quieta y me aseguró que Jax volvería solo. Me advirtió de las serpientes que había en el bosque, lo que me hizo sentir demasiado miedo como para andar por ahí sola. Esperé todo el día, pero Jax no volvió. Cuando empezó a oscurecer, papá sugirió que fuéramos a buscarlo. Mis hermanos mayores fueron en una dirección, mamá fue con mi hermana en otra y yo fui con papá. Buscamos por todo el bosque que pudimos, pero nadie vio ni oyó nada, y pronto se hizo demasiado de noche para seguir buscando. Mamá nos tranquilizó diciéndonos que si nos íbamos a la cama y descansábamos, probablemente Jax estaría esperando en la puerta por la mañana. Apenas dormí esa noche porque Jax era mi mejor amigo en el mundo. Cuando todos se durmieron, decidí escabullirme y buscar a Jax por mi cuenta. Cogí la linterna de mi padre, me puse los zapatos y salí de la caravana tan silenciosamente como pude. Las advertencias de papá sobre las serpientes me pusieron nerviosa, así que caminé con la cabeza gacha y la linterna apuntando al suelo. No podía llamar a Jax porque no quería despertar a mi familia. Esperaba que me viera y viniera corriendo. De repente oí un extraño resoplido que me hizo detenerme en seco. Me quedé inmóvil y apunté con la linterna hacia adelante. Había oído hablar de Bigfoot, pero nunca esperé ver uno en los bosques de Farragut. La mayoría de las historias que había leído eran de California, Colorado o la costa este, pero juro que eso era exactamente lo que estaba viendo. Medía 2 o 3 metros, estaba cubierto de pelo y tenía una cara que parecía humana en su mayor parte, pero con una nariz ancha como la de un mono y una boca grande. Estaba demasiado asustado para gritar, pero no creo que me hiciera daño. Parecía tan curioso por mí como yo por él. Mientras estaba allí, extendió un enorme brazo y apoyó la mano sobre mi cabeza, como se hace cuando se acaricia a un gato que se acerca. Cuando me tocó, sentí un fuerte olor a almizcle. Ese olor pareció sacarme de mi estado de congelación y eché a correr de vuelta a la caravana. El Bigfoot no me persiguió. Creo que huyó tan asustado como yo.
Cuando volví a la caravana, mi madre ya estaba sentada en la escalera esperándome. Me dio una severa charla. Si hubiera llegado unos minutos más tarde, habría despertado a mi padre y me habría metido en un buen lío. Volvimos dentro y nos acostamos, pero apenas dormí. No le conté a mi madre lo que había visto porque sabía que no me creería, y ya tenía bastantes problemas por haberme escapado. A la mañana siguiente, cuando todos salimos de la caravana, allí estaba Jax, sano y salvo, atado fuera. Corrí a abrazarlo y sentí ese olor familiar a almizcle en su pelaje. Era como si lo hubieran llevado de vuelta al campamento bajo el brazo grande y peludo del Bigfoot. Papá siempre decía que alguien que acampaba cerca debía de haber encontrado a Jax y adivinado a dónde pertenecía. Pero en el fondo, sé lo que pasó realmente. No hablo de ello a menudo porque no quiero que nadie piense que me lo estoy inventando. Pero entre tú, yo y tus oyentes, hay un Bigfoot en los bosques de Turkey Creek de Farragut. Pero no tengan miedo. Siente tanta curiosidad por nosotros como nosotros por él. En una aventura de caza en Virginia Occidental, me encontré en una acogedora cabaña con 8 amigos. Aunque estaba pensada para 4 personas, la estrechez de la cabaña dificultaba un poco el sueño. Después de soportar una noche llena de ronquidos sinfónicos, decidí invertir en una tienda de campaña para tener un poco de paz y tranquilidad. Prefiero el sonido de los grillos y los búhos a los ronquidos de mis amigos. Una noche, después de que mis amigos se hubieran retirado a la cabaña, me senté junto al fuego, disfrutando de la soledad y la belleza de la naturaleza. Como tenía un trabajo muy ajetreado, aprecié esta rara oportunidad de relajarme. A medida que se hacía de noche, me llamó la atención el sonido lejano de unos mapaches. Parecían discutir por algo, probablemente comida. A pesar de la tranquilidad del entorno, deseé haber traído algo para amortiguar el ruido mientras intentaba dormir. Al final, los mapaches resolvieron su disputa y me dormí plácidamente bajo el cielo estrellado. Por la mañana temprano estábamos llenos de energía y listos para empezar el día. Los puestos de venado que habíamos montado estaban intactos y las imágenes de nuestras cámaras de rastreo mostraban signos prometedores de un handley exitoso. En el puesto de venado que había colocado al este de la cabaña, mi amigo Ted se unió a mí. Era la primera vez que cazaba, así que decidí que si veíamos un ciervo, Ted sería el encargado de disparar. Pasamos todo el día esperando pacientemente en el puesto. Cazar requiere mucha paciencia, y es normal aburrirse, sobre todo cuando tienes que permanecer en silencio para no espantar a los animales. Los ciervos tienen un oído increíble, por lo que permanecer en silencio es esencial. Cuando el día tocaba a su fin, oímos varios disparos a distancia. Cada vez que veía un ciervo, parecía que uno de ellos era abatido por alguien de nuestro grupo, lo que asustaba al resto. Esto ocurrió 3 veces. A las pocas horas, Ted ya había bajado del puesto de venado y estaba volviendo a la cabaña cuando oímos los disparos. A medida que el día comenzaba a desvanecerse en la noche, oí los sonidos de los mapaches, una vez más. Parecía extraño, ya que se acercaba el anochecer. Los mapaches suelen estar activos por la noche, así que oírlos durante el día fue sorprendente. A pesar de la inusual actividad de los mapaches, el día había sido un éxito. 3 de nuestro grupo de 8 había conseguido cazar un ciervo. Ted y yo no pudimos evitar sentir una punzada de celos, pero le aseguré que mañana tendríamos nuestra oportunidad. Después de celebrar las victorias de nuestros amigos hasta bien entrada la noche, dimos por terminado el día. A la mañana siguiente nos levantamos un poco más tarde de lo previsto, pero aún así nos dirigimos al puesto del árbol. Nos acomodamos y esperamos pacientemente, con la esperanza de una oportunidad para embolsar un ciervo de los nuestros. Ted estaba escaneando la arboleda con sus prismáticos
cuando me dio un codazo y me los pasó. Señaló hacia el sur, tratando de mostrarme lo que había visto. Miré a través de los prismáticos, pero no pude ver nada al principio. Cornamenta, susurró ajustando el enfoque. Incluso con su ayuda, me costó distinguir lo que había visto. Ajustó los prismáticos y los dejó caer rápidamente, con la cara pálida. Le pregunté qué le pasaba, pero parecía nervioso cuando se los volvió a poner delante de los ojos. Con un grito ahogado, exclamó: ¿Qué demonios es eso? Curioso, le quité los prismáticos e intenté ver qué le había asustado. Sin embargo, ya estaba bajando la escalera y me instó a que le siguiera. Me apresuré a alcanzarlo y lo encontré trotando hacia adelante, pero hablando en voz baja. «He visto un ciervo», susurró con urgencia, «pero creo que ya está muerto». Parecía que se movía, aunque estaba escondido entre la maleza. Le sugerí que tal vez algo lo estaba atacando fuera de su vista, como buitres o un coyote. A pesar de mis intentos por tranquilizarle, parecía conmocionado por lo que había visto. Miramos hacia atrás en la dirección de la que habíamos venido y tratamos de averiguar en qué dirección había visto Ted al ciervo. Pero de repente Ted vaciló. Él no quiso dirigir la manera más. Empezó a especular sobre lo que podría haberle pasado al ciervo. Tal vez se quedó atascado en una valla y no podía moverse. O tal vez alguien había dejado allí un animal muerto. O incluso había cazado un ciervo que no cumplía las normas. Estas cosas pasan a veces. Tal vez alguien se quedó sin marcas. Intentamos tranquilizarnos mientras nos dirigíamos en silencio hacia donde Ted había visto al ciervo. Pero entonces un olor terrible me golpeó como una pared de ladrillo. Era el hedor inconfundible de algo en descomposición cerca. Ted redujo la velocidad y finalmente se detuvo, sus ojos fijos hacia adelante. No podía ver lo que estaba mirando, pero cuando me di la vuelta, mi corazón casi se detuvo. Volví a oír los sonidos de mapache, y allí, de pie entre la maleza, había algo que parecía estar muerto. Era enorme, probablemente de unos 9 pies de altura con cuernos en la cabeza, pero su cara era como la de un ciervo, pero solo quedaba el cráneo, y su carne parecía estar derritiéndose. La criatura comenzó a moverse lentamente. Giró la cabeza hacia nosotros y fue entonces cuando vimos sus ojos. Eran amarillos y brillaban como linternas en la oscuridad. No podía creer lo que estaba viendo. Dejé caer mi arma, cosa que nunca había hecho en todos mis años de caza. Nos quedamos allí, congelados en estado de shock. Ted había dejado su arma en el puesto y el pánico empezó a cundir. Me agaché para recoger mi arma, pero entonces ocurrió algo inesperado. Hubo un fuerte ruido, pero no era de mi arma. Alguien de nuestro grupo de caza había disparado a un ciervo cercano, haciendo que la criatura que teníamos delante saliera corriendo. No fue una carrera rápida, sino más bien un tropezón entre los árboles, pero desapareció de nuestra vista. No me atreví a dispararle. Estaba demasiado aterrorizado para moverme, y mucho menos para apuntar mi arma. Ted me instó a disparar, pero no pude. Solo podía quedarme allí, mirando el horrible espectáculo que tenía ante mí. Nunca olvidaré el olor que llenaba el aire, el hedor de la decadencia y la muerte, y esos ojos brillantes perseguirán mis sueños para siempre. Fue lo más aterrador que he presenciado nunca. Hace unos años, una cálida noche de verano en Augusta, Georgia, en pleno casco histórico, mis amigos y yo disfrutábamos de una agradable velada. Acabábamos de terminar de trabajar y decidimos celebrar una pequeña reunión al aire libre. Las noches en Augusta son especiales para mí, con los edificios antiguos y el ambiente animado. Cuando el sol empezó a ponerse, el cielo se tiñó de bellos tonos púrpura y naranja, y las farolas empezaron a brillar, haciendo que el lugar resultara acogedor. El delicioso aroma a barbacoa y té dulce llenaba el aire.
típico de Augusta. Nuestra reunión tenía un propósito que iba más allá de pasar el rato. Estábamos planeando un viaje de pesca por el río Savannah y necesitábamos discutir los detalles. Así que allí estábamos, disfrutando de nuestro tiempo, tomando unas copas y charlando. En nuestro grupo estábamos yo, Mike, que es una especie de líder, Terry, con su gran risa, Cameron, el chico de la ciudad, y algunos amigos más. Estábamos hablando de barcos de cebo y otras cosas de pesca cuando algo me llamó la atención. De la nada, sentí el impulso de mirar hacia el horizonte. No era algo que hubiera planeado o que pudiera explicar fácilmente. Era como una sensación interior que me decía que mirara hacia arriba. Cuando aparté la mirada de mis amigos y la dirigí hacia la lejanía, noté algo extraño. La sensación era fuerte, casi como una señal invisible que me guiaba a mirar en esa dirección. A todos nos gustaba mirar las estrellas. Mis amigos y yo habíamos pasado muchas noches a cielo abierto. Distinguíamos las estrellas de los planetas, veíamos constelaciones y a veces hasta un satélite que pasaba por encima de nosotros. Pero lo que vi aquella noche me sorprendió mucho. Un conjunto de luces apareció de repente en el cielo. Parpadeaban y titilaban como luciérnagas lejanas y parecía algo insólito. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que los demás aún no se habían dado cuenta. Estaban ocupados riendo y hablando en voz alta, casi tapando la visión de aquellas extrañas luces. Pero yo estaba fascinado. Poco a poco vi que lo que yo creía que eran luces dispersas se movían de forma coordinada. Por fin llamé su atención y les dije: chicos, mirad esto». Señalando con mi copa, volvieron los ojos al cielo y se hizo el silencio. Observamos con la boca abierta cómo unas extrañas luces bailaban en el cielo como nunca antes habíamos visto. Así empezó una noche inolvidable, la noche en que todo cambió por culpa de algo que no podíamos explicar. Todos mirábamos hacia arriba, intentando comprender lo que veíamos. Las luces se movían en patrones extraños, no como cualquier avión o helicóptero. Se movían con extraña agilidad, formando figuras que nos confundían. A veces se detenían de repente para volver a acelerar a una velocidad increíble. Zigzagueaban y subían y bajaban bruscamente, no se parecían a nada que conociéramos. «Vaya, por Dios», murmuró Terry, tan sorprendido como el resto de nosotros. De repente, una luz brillante estalló desde el centro de las extrañas luces del cielo, creando un resplandor de otro mundo que iluminó la noche. Era increíble. Una enorme bola brillante, como una gigantesca esfera metálica flotando allá arriba. Parecía tener un fuego interior que palpitaba y cambiaba de color. Era tan brillante que hacía que la noche casi pareciera de día. Se parecía más a uno de esos carteles de neón que se ven en los escaparates de las tiendas que a cualquier cosa que pudieras esperar en el cielo. Entonces oímos sonidos. Empezó como un suave zumbido que poco a poco se hizo más fuerte y llenó el aire a nuestro alrededor. El ruido era extraño, una mezcla entre un sonido mecánico y el zumbido de las cigarras. En verano. Aún puedo ver la cara de Cameron, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Casi esperábamos ver gente diminuta saliendo de esa esfera brillante, porque eso es lo que siempre vemos en las películas y en los programas de televisión. Pero no salió nadie. Solo había luces brillantes, un zumbido y 5 hombres adultos de pie, asombrados. Entonces, tan rápido como habían aparecido, las luces y el zumbido desaparecieron. La esfera pareció replegarse sobre sí misma y desaparecer, dejando el cielo tan despejado como antes de este asombroso y desconcertante espectáculo. Durante un momento, permanecimos en silencio, cada uno de nosotros intentando comprender el asombroso acontecimiento que acabábamos de presenciar. ¿Acabábamos de ver un ovni?
Mike rompió por fin el silencio, con una voz mezcla de excitación y preocupación. Todos asintieron con murmullos y asentimientos. No teníamos ninguna explicación lógica para lo que habíamos presenciado. Después de ver aquel increíble espectáculo de luces, nuestra conversación cambió definitivamente. Compartimos conjeturas, ideas e incluso algunas risas sobre la posibilidad de ser raptados por seres de otro mundo. En cuanto a nuestro viaje de pesca, quedó definitivamente eclipsado por el espectacular despliegue que habíamos visto. Pero a día de hoy, cada vez que lanzamos nuestros sedales a las tranquilas aguas del río de la sabana, no podemos evitar mirar al cielo nocturno, con la esperanza de volver a ver a aquellos misteriosos visitantes que habían cambiado nuestra forma de ver el universo. Y a veces me pregunto si ellos también estarán lanzando sus sedales a lo desconocido, igual que nosotros. Creer en lo sobrenatural siempre ha formado parte de mi vida. He experimentado cosas que me demuestran que es real. Al crecer en Hawái, conocido por sus hermosas playas, montañas, surf y luaus, descubrí un lado más oscuro que los turistas rara vez ven. Hawái está lleno de historia, folclore fascinante y una fuerte espiritualidad. Hay historias de fantasmas por todas las islas. Entre los espíritus más famosos están Madame Pell, la diosa del fuego, el Menehune, el fantasma de la asfixia, la mujer sin rostro de Wailea Drive-In y la dama verde de Wahiawa. Uno de los encuentros más aterradores que he tenido tiene que ver con los fantasmas más legendarios de todos. En hawaiano se llaman Waka y Po, pero muchos los conocen como los marchadores nocturnos. Cualquiera que viva en Hawái al menos ha oído hablar de ellos. Son reales y su presencia se siente profundamente. Los marchadores nocturnos son los espíritus de los antiguos guerreros hawaianos. Se dice que recorren ciertos caminos desde el atardecer hasta el amanecer. Suelen aparecer durante las 4 últimas fases de la luna antes de que oscurezca. La gente dice que sabrás cuando se acercan los marchadores nocturnos por el sonido de sus tambores y el soplido de una caracola. Verás sus antorchas en una sola línea bajando por las montañas. Cuando oigas y veas estas señales, debes esconderte inmediatamente. No debes mirarlas. Si lo haces, podrían llevarte con ellos y estarías condenado a marchar con ellos para siempre. La forma correcta de mostrar respeto es quitarse la ropa y tumbarse boca abajo en el suelo. Si los miras accidentalmente, puede que te salve un antepasado que marcha con ellos. El antepasado te llamará por tu nombre y te reclamará como suyo, perdonándote la vida. Estos espíritus exigen respeto y no hay que tomárselos a la ligera. Un fin de semana de verano, mi primo y yo fuimos de acampada y a cazar jabalíes. No diré dónde, porque es mejor que la gente no intente ir allí. Estaba cerca de la base de una montaña y tuvimos que caminar unos kilómetros después de aparcar en un camino de tierra. El primer día cazamos un jabalí, lo limpiamos y cocinamos parte de la carne para cenar. Después disfrutamos de unas copas y compartimos historias, riéndonos hasta bien entrada la noche. El cielo estaba despejado y las estrellas eran magníficas. La luna era apenas una brizna, pero no le di mucha importancia. Al final nos fuimos a dormir, pero unas horas más tarde mi primo me despertó con urgencia en mi estado de somnolencia. Casi no le reconocí y estuve a punto de pegarle, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Me dijo que me callara y escuchara. Fue entonces cuando lo oí. Un tamborileo lento y constante seguido del sonido de una caracola. Era lejano, pero no demasiado. Miré a mi primo con incredulidad, y podría haberme reído si no me hubiera levantado de un tirón y me hubiera señalado la montaña. A través de los árboles vi lo que parecían bolas de fuego flotantes moviéndose en una sola línea montaña abajo.
Eran los marchadores nocturnos. De repente, una ola de aire caliente nos golpeó mientras el tamborileo se hacía más fuerte. Saltamos y echamos a correr, abandonando nuestro campamento y estrellándonos contra la selva. El sonido de las caracolas estaba cada vez más cerca y vi un suave resplandor naranja por el rabillo del ojo. Una niebla empezó a rodearnos, portadora de un terrible hedor a algo podrido. Mi primo me gritó que bajara. No tuve tiempo de quitarme la ropa, así que me tiré al suelo boca abajo y cerré los ojos. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba. El aire caliente me envolvía y el tambor sonaba cada vez más fuerte. Me picó la curiosidad y me asomé entre los dedos. Lo único que vi fue el suelo. El resplandor anaranjado de las antorchas de los manifestantes nocturnos iluminaba una niebla arremolinada a mi alrededor. Vislumbré piernas que pasaban, pero no tenían pies. En contra de mi buen juicio, levanté la vista. Nunca olvidaré lo que vi. Eran sombras de hombres imponentes, vestidos como guerreros hawaianos tradicionales, con capas y cascos. La niebla naranja ocultaba sus rostros, pero pude ver que llevaban antorchas en una mano y armas antiguas en la otra. Los tambores dejaron de sonar y se volvieron para mirarme. Me sentí mareado, como si flotara, y todo empezó a dar vueltas. Justo antes de perder el conocimiento, oí una voz que me llamaba por mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero me desperté con mi primo llamándome a gritos. Los manifestantes nocturnos se habían ido y estaba oscuro bajo los árboles. Me levanté y vi a mi primo cerca. Le llamé y corrió a darme un fuerte abrazo. Me dijo que pensaba que me había perdido para siempre. De alguna manera, había acabado lejos de donde caímos al suelo. No podía recordar lo que había pasado, salvo los breves destellos que veía cuando miraba a los manifestantes nocturnos. Mi primo y yo volvimos a nuestro campamento. Esperamos a que amaneciera, recogimos y nos fuimos. Le contamos lo sucedido a nuestra abuela Tutu. Ella dijo que había tenido mucha suerte. Nos confirmó que nuestra familia descendía de guerreros hawaianos y que un antepasado me había salvado reclamándome. Esta experiencia me dio un nuevo sentimiento de orgullo por mi herencia. Los hawaianos respetamos profundamente la tierra a la que llamamos Aina. Existe una fuerte conexión espiritual con ella. El Aina merece nuestro respeto y si no se lo damos, podríamos enfrentarnos a consecuencias para las que no estamos preparados.